Muy buenas noches. Estamos aquí para compartir este webinar sobre construyendo vínculos seguros. Vamos a hablar sobre los tipos de apego y su impacto en el desarrollo infantil. Y antes de nada queremos saber qué es lo que ustedes entienden por apego. Por eso los invito, ya se les pasó por el grupo, un vínculo que nos va a llevar a esta plataforma Mentimente para que ustedes puedan a anotar en una sola palabra, en dos, qué es apego para ustedes. Vamos a estar a la expectativa de sus respuestas. Nos daremos unos pocos minutitos para poder escribir a todos los participantes que se han conectado a este webinar. Bien, vamos a presentar la pantalla de nuestra plataforma para ver qué es lo que han escrito nuestros participantes. Y la pregunta era, ¿qué entienden por apego? Bueno, tenemos 28 respuestas, gracias a todos aquellos que han participado. ¿Y qué entienden por apego? Dice la palabra estar pegados, estar pegados. A ver, vamos a ver si tiene relación con lo que vamos a trabajar el día de hoy. Otros nos dicen responsabilidad paterna, otros dicen límites, muchos han dicho atención, respeto, otros han dicho que es una preferencia. Interesante. También han dicho que es cariño, amor, afecto, cariño, presencia, interés, cercanía, vínculo, participación, compromiso es la palabra que más resalta, que ha sido más veces repetida, conocerse, comprensión, crianza afectiva, etcétera. Muy interesantes sus respuestas. Y bueno, para entender qué significa apego, muchos autores han tratado de abordar ese tema, pero el principal al cual vamos a referirnos el día de hoy es a la teoría de apego desarrollada por John Bowlby. Ustedes van a ver lo sumamente interesante que es este autor y cómo él va a abordar el concepto de apego y de vínculo afectivo. Bien, veamos. Partamos por esta premisa. Dice, la primera relación humana del niño construye el cimiento de su personalidad. ¡Wow! Esto deposita una carga emocional y una carga de responsabilidad sobre aquellos que van a cuidar a los niños, aquellos que van a ser su primer nexo de relación social. Le dan una carga afectiva bastante fuerte porque depende de cómo se dé esta relación, pues se va a desarrollar la personalidad de estas personas. Eso nos debe hacer pensar si las personas que tenemos en la sociedad con alguna manifestación de conductas disruptivas, de conductas tóxicas y nocivas para nuestra sociedad, sus relaciones sociales, sus relaciones afectivas que se han construido en su infancia, ¿serán las determinantes? Y nos vamos a dar la respuesta a partir de este autor. Este autor nos dice que al nacer ninguno de nosotros somos capaces de regular nuestras propias emociones. Obviamente, el niño llora cuando tiene hambre, llora cuando se siente sucio, llora cuando necesita afecto, ¿cierto? Y por más que le digamos cálmate, cálmate, el niño va a necesitar satisfacer esa necesidad para calmarse. Entonces nuestras emociones no son para nada reguladas. Pero hay una relación temprana que se va a establecer y eso nos va a permitir hacer una regulación a todo el sistema emocional. Quiere decir que la vinculación afectiva con el cuidador más próximo se encargará de responder a todas esas señales y reacciones emocionales. Es así que si el bebé llora, la mamá corre a su encuentro para calmar y sosegar el llanto del niño. ¿Sí? Y a lo largo del desarrollo del niño, la madre, estas primeras semanas de vida, se va a dar cuenta si llora por comida, si llora por sueño, si llora por afecto, por abrigo, por la necesidad de cambiarse un pañal, etc. La madre se convierte en ese motor de regulación afectiva para que el niño se calme. Dependiendo de cuán deprisa la madre vaya, el niño también va a saber cuánto va a llorar, cuánto va a demandar, ¿no? Y nos parece a veces un poco
que no coincide esto, ¿no? ¿Cómo va a afectar? Porque hay algunos modelos que dicen que dejemos crecer a los niños autónomamente desde muy pequeños y no lo atiendas a la primera, etcétera, que dan a entender como que el niño no necesitara esa atención inmediata, ¿no? Pero entendemos a partir de esta teoría que definitivamente la atención que le demos al niño regula su sistema emocional y le va a ayudar a él mismo a responder con su entorno. Todos los lazos, todo aquello que va a establecer desde temprana edad este niño va a perdurar a lo largo del tiempo y este individuo se va a sentir mmm, que pertenece que pertenece a un círculo, ¿verdad? A una familia. Y eso mismo va a desarrollar diferentes sentimientos, tanto positivos como negativos. Dentro de los positivos tenemos que este niño pues se va a sentir seguro, va a sentir afecto, va a sentir confianza. Sus sentimientos negativos cuando no percibe esta seguridad, el afecto, cuando no se siente confiado de aquellos que le cuidan, pues van a desarrollar en el niño inseguridades, un sentimiento de abandono, miedos, que a la larga se pueden volver patológicos, pueden volverse en una paranoia, puede convertirse en incluso en personas tan demandantes de la atención que van a provocarse enfermedades o van a provocar enfermedades en otros. Y tenemos muchos casos que podemos ver en las noticias, en las diferentes redes sociales, que han sido madres o adolescentes que manipulan para conseguir la atención y se enferman o padecen de diferentes trastornos mentales como la hipocondría, etcétera, que dan lugar a la demanda de una atención. Y es porque ha habido una carencia afectiva que ha desarrollado todos estos tipos de sentimientos. Se desarrollaron para llegar a estos tipos de apego que vamos a ver a continuación, pues se desarrollaron desde 1958 diferentes teorías, ¿ya? La teoría de impulso secundario, la teoría de succión del objeto primario, la teoría de aferramiento al objeto primario, la teoría del anhelo primario de regreso al vientre materno, que quizás en otra oportunidad podremos desarrollar. Nos vamos a enfocar ahora que a partir de todo este desarrollo de teorías que han querido dar una explicación que por qué el niño se aferra tanto a sus progenitores y sobre todo a la madre, quieren dar una explicación, pero es este señor John Bowlby que nos va a dar muchas más luces a partir de todas sus investigaciones. Tenemos que entender un poquito el contexto social bajo el cual John Bowlby se ha desarrollado, se ha formado como persona y como profesional. Nace en el 26 de febrero de 1907 y es el cuarto hijo de 6 hermanos. Fue criado por una niñera. Dice que su primera niñera era una niñera muy dulce, muy amorosa, que cuidaba con amor maternal a los seis hijos. Sus padres estaban muy ocupados de John Bowlby, ¿no? Pero muere esta mujer y hay esa carencia de una persona que pueda cuidar a los 6 hermanos. Entonces traen a una niñera de Londres, británica total, de la vieja escuela de niñeras, bastante rígida, una institutriz que pues marcaba las reglas sobre todo y que no había ese lazo afectivo que los niños necesitaban. A pesar de eso, es criado por esta institutriz y eso le hace cambiar su forma de pensar del estilo de crianza. Si bien dice que a pesar que ha tenido hijos, él no era muy afectuoso, entiendan, por todo lo que él va a pasar desde su infancia y en su vida adulta, las cosas que va a ver durante la guerra hacen que él sea un hombre frío, pero eso no le quita la idea de que la forma de que él es como es él es producto de las experiencias en su infancia. Fallece en 1990, había sido un médico que
ha trabajado en diferentes universidades, pero que hace estudios ya después de la guerra, posguerra. Él va a hacer algunos estudios y va a hacer estudios sobre niños que no eran adaptados socialmente, ¿no? Y que delinquían continuamente. Y es algo que le va a causar mucha preocupación. ¿Por qué estos chicos reaccionan como reaccionan? ¿Por qué evitan el afecto? ¿Por qué evitan la corrección? Y todos sus estudios, todos los libros que ustedes puedan consultar a partir de este autor van a abordar este tema. Entonces, él va a hacer un planteamiento donde creía que las causas del estado de la salud mental y los problemas de comportamiento podrían atribuirse, como les decía, a la primera infancia. Esta teoría anunciaba que venimos preprogramados biológicamente para construir vínculos con los demás y estos nos van a ayudar a sobrevivir. Es decir, no antecede las necesidades biológicas como la alimentación, el abrigo, etcétera, antes de aquella necesidad de la construcción de vínculos afectivos. Muy interesante porque vemos que según otros autores las necesidades biológicas eran predominantes y primarias antes de que este desarrollo afectivo. Entendemos que vínculo, ¿verdad? Nos dice que Bowley que observa que la satisfacción de las necesidades biológicas del niño no tenían un papel relevante en la formación del vínculo, de esa estrechez que tenía el infante con la madre, sino que la relación del niño con la madre no es un hecho derivado de la alimentación, que la madre lo acerca a su pecho materno, no, sino que era un hecho primario, ¿ya? O sea, que el niño tiene tanta hambre de alimentarse físicamente como de una vinculación afectiva, como de tanto alimento. Esta relación, este vínculo, este estrechamiento que se va a formar, dice que va a formar también los modelos representacionales. Pero debemos entender qué son estos modelos representacionales. Los niños interiorizan figuras de apego, es decir, figuras a las cuales ellos recurren en algún momento de su vida y los van a elegir en función a estas tres preguntas. Van a decir quiénes son, cómo son, qué puedo esperar de ellos. Y es interesante porque a partir de esto nosotros vamos a entender el resto de la teoría. ¿Quiénes son? Mi mamá. ¿Ya? ¿Quién es? Mi madre. ¿Cómo es? Afectuosa, cariñosa, protectora, dedicada, paciente, etcétera. ¿Qué puedo esperar de ellos cuando yo me encuentro en una situación difícil? Si voy donde mi madre, voy a esperar que ella me escuche primero y luego me dé un consejo. Volquemos. ¿Qué tal si vamos a entender que es un padre? Esta vez, ¿quién es? Es un padre, pero es un padre agresivo. ¿Ya? ¿Cómo es agresivo, intolerante, sulfúrico, de mal carácter, muy impulsivo? ¿Ya? ¿Qué puedo esperar de ellos a la hora de que yo estoy en alguna dificultad, en algún problema? Han llamado del colegio porque he hecho una travesura, sé que he hecho una travesura, pero han llamado a mi padre. ¿Qué puedo esperar de ellos? Voy a tener temor porque me va a castigar, posiblemente me va a golpear, me va a subestimar, me va a aislar, etcétera. Entonces, todos estos modelos representacionales van en función a esto. Estos modelos van a hacer que yo clasifique al resto de las personas en base a las figuras que yo tengo. Pacientes, como mi madre. Sulfúricos, como mi padre, o viceversa. O puede ser que ambos progenitores sean figuras de apego seguros, figuras de apego en las cuales el niño pueda confiar, como también puede darse lamentablemente el caso que sean modelos representacionales o figuras de apego que causen miedo, que causen aversión,
que provoquen respuestas agresivas también del sujeto. Entonces yo voy a clasificar al resto de las personas en base a mis modelos representacionales. Y también voy a elegir mi futura pareja en función a eso. Tanto como quiero que sea como mi padre, o quiero que sea como mi madre, o no quiero que se parezca en nada a mis padres. Entonces, estos modelos representacionales son tan importantes y eso habla de la importancia que tiene el rol paterno y materno en la crianza de los hijos. No solo implica la provisión económica, de abrigo, de alimentación, de estudio, no, sino va mucho más allá. La carga afectiva que nosotros vamos a depositar en nuestros hijos va a ser totalmente determinante para ver cómo van a ser ellos. ¿Ya? Entonces, esta teoría va a sostener que nos vamos un poco apurando, nos va a decir que se considera la tendencia a establecer lazos emocionales íntimos, ¿no? Con individuos determinados, con la madre, con el padre, incluso también puede ser con los abuelos. Por otra parte, dice, es el contar con alguien, con un otro significativo. Cuando yo estoy en problemas, ir a los brazos y poder consolarme en los brazos de esa persona. No importa la edad, aquí estamos viendo una anciana, tanto como un bebé como una anciana, en diferentes etapas de la vida, pero es eso, poder recurrir a un ser, a esta mi figura de apego, para poder hallar descanso, para poder hallar consuelo, para poder hallar reprensión inclusive, porque no solamente el afecto no significa que nosotros seamos permisivos, sino que somos tan sabios como para reprender si se ha equivocado, para poder exhortarlo y que vuelva al camino, ¿no? Que vuelva a conducir nuevamente su vida. También va a decir que es aquella figura donde yo puedo buscar protección, consuelo, apoyo y se va a dar a lo largo de toda la vida. Bien, va a concluir con su planteamiento diciendo que es una necesidad universal y primaria, ya de todos los seres humanos necesitamos un vínculo y va a, va a ser primaria, es decir, que no va a ser el resultado de otras necesidades. Es muy importante comprender esto, porque a veces entendemos que hay otras necesidades primarias y lo afectivo no. Y las personas que reaccionan así, digamos, más trabajo, 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 es porque han tenido una figura de apego que ha sido muy indiferente su carga afectiva y por ende ellos reaccionan de esa manera como un escudo protector. Es el trabajo. Vamos a ver a continuación eso. Bien, esto básicamente sigue planteando ese nivel de confianza, la presencia de apoyo, cuando es propenso a experimentar miedos. Hay expectativas que vamos a tener porque al preguntarnos qué espero de ellos, pues se va a generar una expectativa. Cuando los niños van a ir estableciendo estas figuras de apego, se va a dar incluso desde el día cero. Incluso hay otros estudios que lo podemos trabajar en otro webinar que hablan sobre ese vínculo afectivo que se está desarrollando desde el vientre, ¿no? Entonces, desde el vientre, cómo se va gestando este vínculo afectivo, cómo influye desde la concepción, la formación de este vínculo, el deseo de tener a un hijo, el deseo de conocerlo, ya está marcando un vínculo con ese niño, ¿verdad? Y hay muchos casos en los que podemos ver que cuando son niños no deseados, estos niños nacen con diferentes patologías que cuando son dados a otros hogares lidian con eso hasta que estos niños van a adquirir una nueva figura de apego. Esta primera fase que se denomina preapego va desde las 0 hasta las 6 semanas y son niños
que pues van a mostrar comportamientos como todos los bebés de llanto, succión, agarres, todo es a partir de los reflejos, ¿verdad? Y con la proximidad hacia un adulto, ¿no? Aún no pueden reconocer eh, a los demás, pero sí a su madre sí la pueden reconocer. Pueden reconocer su voz, pueden reconocer el olor. Dice que el olor del seno materno, específicamente del pezón, es idéntico al olor del líquido amniótico, ¿no? Entonces es semejante al vientre uterino. Por lo tanto, el bebé quiere acercarse, quiere aferrarse a él. Y por eso es que la figura más específica de apego es la madre. En la segunda etapa de apego, comprendamos que es la fase ya de construcción. Si bien reconoció a la madre, pero aquí ya puede ir diferenciando, ya tiene mes y medio, ¿verdad? 6 semanas es mes y medio, y esto se traslada hasta los 8 meses, donde el niño ya tiene consolidada la visión, audición, el sistema olfativo, gustativo, etcétera. Ya se ha consolidado todo su sistema perceptivo, y por lo tanto va a reconocer a diferentes miembros de la familia, hermanos, abuelos, padre, madre, etcétera. Ya los reconoce. Incluso va a reconocer hasta las mascotas, para que vean que incluso con las mascotas pueden crear un vínculo, ¿verdad? El bebé empieza a diferenciar a su cuidador principal de los demás, va a sonreír, va a tratar de hablar, le empieza la parte de los balbuceos, del contacto con mayor frecuencia de la figura materna. Recordemos que según otro autor, Spitz, nos dice que hay una crisis de angustia a partir del 8º mes. Es cuando el niño siente que puede perder a la madre cuando no la ve. Entonces se produce una angustia, y ese es un organizador psíquico, ¿no? Para que pueda formar. Y este niño está desesperado por seguir construyendo esa figura de apego. Lamentablemente, por la época en la que vivimos, donde padre y madre tienen que trabajar, los niños son dejados con las niñeras, en guarderías, con los abuelos, etcétera, con una X persona que tenga que hacerse cargo de su cuidado, ¿no? Y el vínculo que se estaba formando en un inicio, pues se rompe, ¿no? Y hay que fortalecerlo, porque no es solo la calidad de tiempo que pasas con tu hijo en este periodo, es también la cantidad, porque los niños en este periodo de pensamiento que se encuentran es repetición de experiencias sucesivamente para consolidar esquemas, y no solo esquemas motores o esquemas cognitivos, sino también estamos hablando de esquemas afectivos. Entonces, la tercera etapa del establecimiento de la figura de apego ya se denomina como apego consolidado. Es un niño que ya reconoce a sus figuras de apego, conoce a las otras figuras que están circundantes a él, ha ganado la deambulación y ya está consolidado. El niño ya de forma independiente puede correr hacia los brazos de la madre, correr hacia los brazos del padre para agarrarse. Es en este periodo que van a realizarse una serie de experimentos con otra autora para clasificar los diferentes tipos de apego. ¿Ya? Entonces, aquí ya se consolida y hay un modelo interno de apego. Ya el niño entiende cómo va a ser su figura de apego, ¿no? Si va a ser un apego seguro, la mamá, el papá están presentes cuando tiene sus necesidades de afecto, de protección, de cuidado, de juego, etcétera, o no está presente, o a veces está, o a veces no está, o son madres que son sulfúricas, que hemos visto muchos casos en las noticias, que golpean a sus hijos cuando ensucian el pañal, cuando derraman la comida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya está establecida la figura de apego, como se hubiese dado: seguro, inseguro, ambivalente, evitativo, desorganizado, etcétera, que vamos a ver a continuación, ya se ha establecido en este periodo. Y el último periodo es el establecimiento ya de la fase de las relaciones recíprocas, que va de 2 años para adelante, y es a medida que el lenguaje ha conquistado el niño el lenguaje, ¿no? Hay una comprensión social.
El niño puede entender cuando el papá le dice que le está dejando en el kinder, voy a regresar. Pero cuál va a ser la respuesta de este niño va a depender de cómo se ha consolidado este tipo de apego. ¿Ya? ¿Cómo es que se ha consolidado? Puede regular mejor sus emociones y entender a su cuidador, que va a regresar, etc. Bien, esta autora realizó un experimento, Mary Ainsworth, ha desarrollado un experimento justamente donde va a decir cómo se da la figura de apego, cómo se va a dar este vínculo afectivo a partir de separaciones breves, ¿no? De este experimento que ustedes lo pueden buscar o pueden anotarse el link del video acá, ¿no? De esta figura, de este tipo de reacciones va a sacar los siguientes, ¿no? Los siguientes patrones de comportamiento de respuestas ante la separación. Y a esto vamos a denominar tipos de vínculo o tipos de apego. El apego seguro, el apego inseguro, perdón, se va a clasificar en evitativo y ambivalente. No se puede decir solo apego inseguro. Hay un apego inseguro evitativo y hay un apego inseguro ambivalente, y este ambivalente puede clasificarse en ambivalente puro y en el ansioso. ¿Ya? Y después, con mayores estudios, es que aparece el apego desorganizado. Bien, en el apego seguro, para hacerlo un poco más rápido, es cuando la mamá abandona el ambiente donde ha ingresado con su niño y lo deja con una persona a su cuidado. Y este niño estaba jugando, pero se aflige, llora. No quiere decir que el apego seguro los niños no van a llorar o los niños están cuidados como en algodones, no, sino que el niño es capaz de gestionar sus emociones y darse cuenta que mamá puede regresar. Mamá sería incapaz de dejarme. Entonces la madre abandona la sala, el niño llora, se inquieta, pero cuando vuelve la mamá va, se abraza de la mamá, se tranquiliza y vuelve a jugar. Porque sabe, mamá regresó, yo puedo confiar en mamá. Entonces, este tipo de personas, cuando vemos una estructura de padres seguros, que desarrollan apego seguro, se muestran conscientes de sus necesidades. El niño se cayó, van, lo atienden. El niño llora, le dan su alimentación. Y si no le toca, lo distraen hasta que le toque. ¿Ya? No es que van a dar todo, 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 no, sino que van a saber regular sus emociones. Hay bastante contacto físico con ellos, abrazos, besos, caricias, palabras de afirmación, responde de forma positiva al llamado del niño, no es que está cansado, establece un vínculo emocional que eso le va a ayudar a sobrevivir a diferentes emociones, ya cuando sea grande, cuando se enfrente a un compañero que es abusivo, por ejemplo, él es seguro de sí mismo, él es seguro que si sufre un abuso, sus padres pueden ir a hablar al colegio o puede ir a recurrir a su maestra para hablar acerca. Van a crear autonomía, que no significa sobreprotección, que no le dejan hacer nada, sino que más bien le van a dar aquellas herramientas para que el niño pueda desarrollar. Y es muy transparente, es empático, se pone en el lugar del otro, entendiendo que hay ciclos de pensamiento donde sí van a ser egocéntricos, pero los padres están formando empatía en el niño paralelamente a este periodo de pensamiento. Entonces estos niños van a ser estables, tienen iniciativa, son capaces de tener muchas relaciones interpersonales satisfactorias, hay un alto nivel de confianza, son seguros y mantienen un contacto emocional y físico con su cuidador. Cuando sean adultos, obviamente estos van a ser personas seguras, que apoyan, con buena autoestima, independientes, responsables de sus propias decisiones, no van a culpar al otro. Sin embargo, cuando tenemos un apego evitativo, ¿qué sucedía en este episodio? El niño entraba con su madre a la sala y la madre salía. El niño directamente sabía, como ya había pasado muchas veces esta situación de que la madre lo dejaba por largos periodos de tiempo, lo único que hace es enojarse y no hace nada. Queda como un niño inerte frente a los juguetes, frente a la otra cuidadora y no hace nada.
Ingresa nuevamente la madre y el niño está molesto con la madre. No le habla, ni siquiera quiere tocar a la madre. La madre lo levanta y él está con los brazos caídos. No dirige su mirada. Así como está en la imagen este padre llamando la atención y el niño está con la mirada perdida, exactamente. ¿Cómo son estos tipos de padres? Pues lamentablemente estos tipos de padres van a tener uh, una óptica de la paternidad y de la maternidad donde está relegado, ¿no? Primero son ellos. Son bastante egocéntricos, narcisistas, estos padres que solamente quieren para ellos la atención y no a los hijos, ¿no? Muestran un rechazo a las necesidades propias del niño. Hay realmente una desconexión emocional. Responden de manera agresiva ante las llamadas de atención. No me molestes, estoy ocupada, ¿no? O los evitan o los disminuyen su autoestima. Entonces estos niños se van a desarrollar obviamente con una desconexión emocional, fríos, evitan el contacto físico porque no quieren ser rechazados, tienden a presentarse de una manera positiva para aparentar, para ser aceptados, demuestran mucha autonomía, pero por otra parte emocionalmente están quebrados y no quieren hablar de ello. Se hacen a los fuertes. Y obviamente esto se va a reflejar en la vida adulta, ¿no? En la vida adulta estas personas van a manifestar conductas idénticas a las de los niños. Este niño no siente que sus figuras estén disponibles ante una necesidad, por ejemplo. Son padres que viajan continuamente por negocios y dejan a los niños. No presentan ansiedad ante la separación porque tantas veces los han defraudado que realmente ellos no esperan nada de los padres, ¿no? No reclaman a sus padres, no buscan protección, ellos se hacen autosuficientes. No, en relaciones sobre todo de pareja, ellos evitan tener contacto, evitan tener compromisos, porque no son capaces de saber o valorar o hacer una evaluación de los sentimientos de las otras personas. Han sido fallados tantas veces que ellos ya no quieren fallar tampoco. El ambivalente, por otro lado, son niños de alta demanda porque se sienten abandonados y queridos un tiempo. Entonces, estos niños en el experimento, sus padres los dejan, la figura de apego los deja y el niño desencadena en llanto, desesperación, golpea paredes, no se los puede consolar. Cuando regresa la madre, tiene que estar totalmente ansioso, le reclama, busca apoyo, pero sabe, también la golpea a la madre porque siente que otra vez le va a abandonar. Naturalmente estos padres tienen sus prioridades orientadas a otras cosas, menos a sus niños, a sus bebés que están construyendo la figura de apego. El contacto físico y afectivo de estos padres es realmente inestable. Unas veces sí, otras veces no, algunas veces lo atiendo, algunas veces si me llama el profesor, algunas veces voy, otras veces no voy, porque tengo otros compromisos mucho más importantes, ¿no? Responde de una manera sumamente negligente a las necesidades de los niños. Y entonces estos niños son inseguros, pero a la vez posesivos, son estos niños que tienen que demandar afecto de los otros y los niños tienen a hacer grupos de amistades donde ellos van a mandar. Son bastante manipuladores en otro sentido, ¿verdad? Manipulan las emociones, baja tolerancia al dolor, se retraen, se muestran vulnerables para llamar la atención y cuando consiguen la atención se convierten en personas posesivas y lo mismo va a pasar pues no en las personas adultas
complejas, tienen miedo al abandono, a la soledad, y por lo tanto van a desarrollar relaciones sentimentales muy tóxicas, que siempre están pendientes, aquellas personas que todo el tiempo están demandando afecto, atención, respuesta en el celular, etcétera, ¿no? Pero también de esto hay el apego ambivalente, pero que es el ansioso, ¿verdad? El que le va a producir grandes problemas a nivel de trastornos mentales de ansiedad, ¿no? Hay trastornos de pánico, fobias, mutismo, ansiedad inducido por sustancias, son farmacodependientes algunos, etcétera. Y finalmente el apego desorganizado, pues este apego desorganizado es aquel que viene de padres totalmente aterradores, violentos, irritables, sin autocontrol, miedosos y que al mismo tiempo pueden haber sido víctimas. Este no fue identificado por Mary Ainsworth, sino que a la luz del estudio de diferentes figuras que no encuadraban con estos otros tipos de apego, se ha desarrollado este tipo de apego desorganizado. Estos padres que vienen con conductas pues violentas van a dar lugar que estos niños tengan miedo a sus cuidadores, puedan sufrir un trastorno postraumático, tienen conductas erráticas con sus progenitores, hay pérdida de contacto con la realidad, fobias y miedo al explorar con otras personas, tienen problemas cognitivos, tienen problemas del lenguaje, niños que han perdido el habla o hablan entrecortado, hay una hipervigilancia, están en un sistema de alerta sumamente alto su umbral para poder ver si alguien los va a poder agredir, muy baja autoestima, niños con trastornos de depresión bastante fuertes y evidentemente en búsqueda de situaciones donde puedan conseguir un apego seguro, pues van a buscar amistades que pueden ser totalmente nocivas para ellos, ¿ya? Y obviamente esto va a dar lugar a, a las... a las amistades y a problemas a nivel penal, ¿no? A nivel penal. Bien, hasta aquí son los tipos de apego, pero necesitamos ahora irnos a la parte de preguntas. Y ya el equipo ha estado recolectando algunas preguntas acerca de cómo podríamos nosotros desarrollar pues un apego seguro, pero en diferentes situaciones. A partir de toda la recolección de las preguntas que hemos podido realizar, hemos visto que se encuadran en 4 a 5 tipos de familias o situaciones familiares a las que nosotros tenemos que apuntar para el desarrollo de apego seguro, ¿no? Y vamos a ver cuando son familias funcionales, pero que hay una diferencia cuando son varios hijos y cuando es un solo hijo. En este caso, cuando es un solo hijo y y es una familia funcional, es decir, de mamá, papá y buenas relaciones entre ambos, ¿verdad? No hay eventos donde puedan ser nocivos para el niño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo fortalezco? Así, de pequeño lo dejé en la niñera, con la niñera y no estuve presente, me dediqué al trabajo y ahora quiero construir porque es parte de las preguntas que se han manifestado. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo que establecer primero rutinas bastante predecibles. El niño tiene que saber que todo es un sistema organizado. Va al colegio, regresa del colegio, quién lo recoge del colegio, quiénes van a almorzar con el niño después del colegio, quién ayuda en las tareas, quién revisa las tareas, quién lo hace acostar, quién le lee un cuento después de que haya terminado el día, qué hacemos los fines de semana. Tiene que estar bastante predecible. ¿Por qué? Porque el niño ahí construye seguridad y organización. Por otra parte, debe haber momentos de conexión exclusiva, tiempo diario, no solamente fines de semana, de calidad, leer juntos, juegos de mesa, cocinar, etcétera. Se debe valorar, debe haber una validación emocional.
Cuando yo lo veo cabizbajo, decir por qué te sientes frustrado, entiendo cómo te sientes, pero también darle el otro punto de vista que lo que está sintiendo pues no se apega a la realidad. ¿Por qué? Porque está malinterpretando, digamos, alguna situación. Y también permitir que el niño explore sin miedo, asegurando que los papás van a estar ahí. Papá, quiero manejar la bici solo, ¿ya? Entonces ya, estamos ahí, estamos cerca, estamos monitoreando, no somos padres negligentes, estamos monitoreando, pero lo vemos ahí, ¿no? Entonces eso es parte. La otra situación que nos decían es acerca de las familias que tienen varios hijos, así, son familias que se aman, pero en otros webinars he tenido preguntas como estas. ¿Cómo es posible? Así yo he tenido dos hijos, pero son totalmente diferentes. Uno es muy seguro de sí mismo y el otro es muy tímido, no se desenvuelve y sus relaciones con sus parejas que ha tenido siempre son tóxicas, siempre está subestimado, etcétera, ¿no? Y aquí está la respuesta. Cuando tenemos hijos, muchas veces nuestra atención se va a volcar hacia el menor y el otro progenitor al mayor. ¿Qué hacemos? ¿Cómo rompemos esas diferencias? Bueno, acá dice pues la teoría que debemos hacer una atención bastante individualizada. Es decir, debemos darnos tiempo para dedicar un tiempo exclusivo para cada hijo, ¿no? Entonces, esto implica que vamos a tener turnos para compartir momentos con cada uno de los padres, salidas, ir de compras, ir a lavar el auto juntos, no siempre que implique el gasto económico, ¿me entienden? Sino que tiene que ser un vínculo que se va a fortalecer. Evitar las comparaciones, por supuesto que sí, porque las comparaciones son bastante dañinas. Y también fortalecer el trabajo en equipo entre los hermanos, para que no haya esa idea de competitividad, ¿verdad? Nadie compite por cariño, cada hijo es particularmente diferente. Bien, cuando son familias totalmente disfuncionales, ¿no? Puede ser que solamente es mamá o hay casos que solamente es papá. Entonces, el lenguaje el lenguaje que voy a utilizar con ellos tiene que ser muy específico, debe tener seguridad emocional y seguridad verbal. Explicar al niño que la mamá siempre estará con él, aunque a veces esté ocupada. Apoyarse en una red de apoyo confiable, buscar figuras de apego secundarias que ayuden a sostener esta parte emocional mientras la madre va a trabajar. Abuelos, tíos, amigos cercanos, iglesia, etcétera. Practicar el cuidado, autocuidado materno, que emocionalmente la madre o el padre que esté a cargo estén estables. Bien, si pasan duelo, de la misma manera. Hay que hacer procesos de transición, porque si la figura de apego ha fallecido, estos niños tienen que encontrar otra figura de apego. Por lo tanto, es un esfuerzo máximo. Y de la misma manera, si el padre queda o abuelos quedan, tienen que hacerse cargo de la seguridad emocional, hablar sobre la pérdida, buscar objetos de transición, ayudar y validar sus emociones y nuevamente volver a las rutinas. Cuando son niños adoptados, también requieren un tratamiento especial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se va a construir el vínculo. Ellos lo tenían roto, ellos saben que son abandonados. Entonces, hay que establecer historias de familia, historias donde se pueda cultivar el apego. Bueno, ha sido un gusto, realmente un gusto desarrollar este tema que me apasiona, por cierto, todo acerca del vínculo afectivo. Estaremos en un próximo webinar desarrollando ya también el vínculo que establecemos dentro del aula para todos aquellos maestros que quieren desarrollar un vínculo seguro con sus estudiantes. Los esperamos hasta el próximo webinar.